compartir de lo que está sucediendo justamente en Rusia y en Ucrania. Porque sí, la información llega minuto a minuto. Seguro. Y bueno, es el escenario que está ocurriendo en esa zona del mundo, pero con el mundo expectante sobre lo que puede ocurrir en las próximas horas. Y saludamos ya, si te parece, Claro que sí. a Ignacio Gutic. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Periodista especializado en Europa Oriental, hemos allá hablado. ¿El escenario puede ir cambiando? Digo, a propósito de este llamamiento de Putin a los militares ucranianos a que de alguna manera se rebelen contra el presidente Zelensky. Sí, sin duda. El gobierno de Zelensky está en la cuerda floja en este momento, cosa que no es sorprendente porque Zelensky no tiene ningún tipo de experiencia política. Recordemos que antes de ser presidente, su único cargo había sido ser actor, ser comediante. Él era protagonista de una serie muy famosa de televisión. Él no tenía ninguna experiencia, y menos aún experiencia como para llevar adelante una guerra como la que estamos viendo. ¿Puede ser el fusible del acuerdo, la caída de Zelensky, para que finalmente se calmen los ánimos y Rusia, la OTAN eventualmente se sienten a negociar? Puede ser un cambio muy importante, porque Zelensky desde un comienzo dijo que no le interesaba discutir con las autoridades del Donbass. Y como Rusia reconoce a las autoridades del Donbass, quizás cambiar de presidente, quizás fomentar un golpe de Estado, porque eso es lo que estamos viendo en este momento. Sí, Putin sería lo está un cambio diciendo importante. así, lo dijo en una reunión justamente que fue televisada, le está pidiendo a los militares ucranianos un golpe de Estado. Hay que ver si estos militares ucranianos responden más a Putin en Ucrania o a su propio presidente. Bueno, su propio presidente está en una situación muy delicada. Él mismo dijo anoche que la OTAN lo está abandonando, que no tiene ningún apoyo. Que se sentía solo, ¿no? Que se sentía solo, es muy importante esto. Un hombre sin experiencia, que no tiene apoyo, que está intentando lidiar con la invasión de un país, de una potencia militar, está en la cuerda floja. Entonces, el llamamiento de Putin es muy importante. No solo es el llamar a un golpe de Estado, sino que es el llamar a un cambio muy importante en Ucrania. Lo del presidente de Rusia, estrategia pura, ¿no? Sí, claro, sí, por supuesto. Recordemos, hay un dato que quizás se está dejando de lado. En Ucrania hay un partido político que es, digamos, prorruso, digamos, más cercano políticamente a Rusia, que se llama Partido por la Vida. El líder de este Partido por la Vida, digamos, el principal político prorruso, está preso. Fue apresado el año pasado y al día de hoy está en prisión domiciliaria, pese a que es miembro del Parlamento. Y a esto se le suma que 3 canales de televisión fueron cerrados, fueron clausurados por el gobierno ucraniano el año pasado, y casi al mismo tiempo que metieron preso a este político, porque según el gobierno ucraniano se trataba de propaganda prorrusa, propaganda a favor de lo que Ucrania llama los terroristas del este y difusores de fake news. Y cerraron 3 canales de televisión que sí, eran cercanos políticamente a Rusia, pero no habían cometido ningún crimen. Pero que quedó un canal abierto, que es el dueño que bancó la campaña del propio presidente de Ucrania. ¿Esto es así? Corregime si me equivoco. Exactamente, se llama 1+1 ese canal. Mirá. Y también quedó abierto el canal 5, que es propiedad de Petro Poroshenko, el expresidente de Ucrania. Ahora, aparecen algunas situaciones que vale la pena profundizar, ¿no? Por un lado, Zelensky diciéndole a Putin que está dispuesto a sentarse a negociar. Esto por un lado en cuanto a lo que está pasando entre Ucrania y Rusia. Y después el gesto del Papa Francisco de ir a la embajada de Rusia en el Vaticano. Muy importante el gesto del Papa, me parece realmente muy importante, porque el Papa podría obviar esta situación, o podría simplemente enviar un comunicado. Como hizo ayer. Sí, hizo ayer. Pero el hecho de que salga del Vaticano, que vaya a una embajada, me parece realmente muy importante. Y no va a la embajada ucraniana a mostrar su apoyo, va a la embajada rusa a pedir que se termine este ataque. A ver, volvemos otra vez a este pedido que recién lo damos como un último momento, este pedido de Putin a los propios militares ucranianos. Bueno, allí hay 2 frentes de batalla, de lucha en la propia Ucrania. Por un lado los militares, pero por el otro el ciudadano común, a partir de la ley marcial impuesta por el presidente de Ucrania. Digo, el ciudadano común que hoy está portando un arma y que está desoyendo justamente la invasión rusa, pero sí oyendo atentamente el pedido del presidente de Ucrania. Si los militares justamente terminan tomando el poder como le está pidiendo Putin, ¿qué va a hacer esa población que tampoco es menor? No son 10 ciudadanos los que hoy están armados. De hecho, el presidente de Ucrania no deja salir del país
aquellos hombres entre los 18 y los 60 años? Es una excelente pregunta y yo creo que ese es uno de los riesgos de darle tantas armas a tantos civiles que por supuesto no tienen ninguna preparación, que no hay ninguna regulación, no hay ningún tipo de chequeo para darle armas a tantas personas. Entonces no sabemos qué es lo que puede hacer esa población, no solo en el caso de la invasión rusa, respecto a la invasión rusa, sino en cualquier caso, pase lo que pase, no sabemos qué puede llegar a ser un porcentaje tan alto de la población que no tiene entrenamiento militar, que no se ha hecho ningún chequeo antes de darles armas. No sabemos qué puede pasar. Pase lo que pase en Ucrania en general, qué pase con la invasión, con los ataques, con este quizás golpe de Estado que está promoviendo Rusia. Puede pasar cualquier cosa y ese es un riesgo muy grande, sí, claro, que marca a las claras el estado de debilidad de Ucrania. Si el ejército ucraniano no estuviera tan diezmado, si no fuera tan obvio que no puede hacerle frente al gobierno, al ejército ruso, a nadie se le hubiera ocurrido darle tantas armas a civiles. ¿Cuál es la situación, Ignacio, hoy en el Donbass? Porque ya hemos contado que desde el 2014, bueno, ha habido enfrentamientos entre el ejército ucraniano y los separatistas. ¿Cuál es el escenario hoy en las zonas autónomas, si se quiere? El escenario en este momento es complejo porque el gobierno ruso reconoce como territorio de las repúblicas populares al territorio completo de las provincias. El problema es que el territorio completo de las provincias está dividido. Hay un poco menos de la mitad controlado por los separatistas, un poco más de la mitad controlado por el gobierno ucraniano. Pero si Rusia reconoce como territorio de las repúblicas a la totalidad de las provincias, está avalando un avance. Y ese avance aún no ha comenzado de facto, pero puede comenzar en cualquier momento. Y es un momento de mucha tensión justamente por eso, porque en cualquier momento empiezan los avances con respaldo ruso. Ignacio, gracias por venir. Ha sido un placer como siempre. Bueno, allí